necesita verter los elementos, pero ya hay un espacio que te indica, no te puedes pasar de él. Y entonces se va acomodando, eso se llama la composición de figuras a través de la lineal, que se llama euritmia lineal. Y la otra viene el color. Yo no tenía tiempo de pensarlo, de hacer otro boceto a color, dado que me tardé un año en investigar. Este fue el tercer proyecto, por las observaciones, algunas bien atinadas, ¿no? Claro. Y ya el color pues se iba ocurriendo, como iba saliendo. Como iba ya, presentándose. Cuando eres ya un zorro viejo, pues ya no está explicado. No. Entonces, pero me gustó, al final, me gustó cómo quedó, porque está armónico. Tú sabes que hay dos conceptos de murales. Sí. El mural monocromático, el duotono, ¿no? O el policromático. Y yo opté por policromático. Hay murales, por ejemplo, de tamaño que son azulado. Pero aquí yo escogí, tú no puedes decir que pues hay una tendencia, tal vez un poco al azul. Me llevó casi un año. Fue en el 2022 que me invita esta persona que se le ocurre hacer el mural y donarlo al Estado de Israel, y el Estado de Israel lo recibe como parte y lo incluye en esos festejos que te he hablado, el 75 aniversario, y por eso mi responsabilidad, ¿no? Y entonces empecé a investigar, yendo a museos, yendo a bibliotecas y consultando cosas también vía internet. Pero hay cosas que con todo el internet tienes que ir a las bibliotecas. Y leyendo libros, me leí 10 libros, pero libros, no un fascículo. Libros, 10 y medio libros. El último ya no terminé porque yo ya se repetía cosas que iba a salir. Y además me urgía empezar la emoción de empezar a dibujar. Pues ya tenía el banco, la red conceptual, porque es una red de conceptos. O sea, ya tienes el banco, puedes verter las cosas como te decía, pero entonces también la red es cómo lo vas a imbricar, porque los murales tienen dos constantes, el espacio y el tiempo. No pasa el espacio y el tiempo. Sí, claro. Y entonces darle una continuidad, no chocar, para evitar lo que yo he visto a veces en algunos murales, que sale una mano enorme y se convierte en kitsch, o no juega, no se amalgama. Y un año me llevó, ya para trabajar todo, incluyendo hacer el mural, pero en un año 4 meses. Pero también ve la envergadura del mural, es monumental. El tamaño, el contenido. Yo aprendí mucho. Para mí, José, cada mural que hago es un reto. Cada vez que hago un mural es como si volviera a nacer para enfrentarme a un muro. Y enfrentarse a un muro es muy diferente que enfrentarse a una tele caballero. Entonces yo pinto cuadros y hago fotografías y he hecho esculturas en talla de madera, pero los murales es como, creo que ya lo comentábamos tú y yo, no sé si al aire o en un café, hacer un mural es como componer una música para una orquesta sinfónica o filarmónica, ¿no? No es componer para un violín, un cello, un contrabajo, un piano, es para toda la instrumentación y que tenga las melodías y las armonías, ¿no? Tengan sentido, unidad. Y eso es lo que hacemos. Te contaré que este es mi mural número 72 y curiosamente este año cumplo 50 años como pintor profesional. ¿A partir de cuándo? O sea, a partir de que hice la primera exposición, en 1973. O sea, es cuando la vida profesional de un artista cuenta a partir del momento que decida ser una colectiva o individual. Bien, la temática del mural, que por cierto tiene un nombre que se dice Jan Israel Chai, hace significancia, es un aliento para el pueblo judío. Sí. Y debo decirte que
pues fue un gran reto, porque plasmar 4.000 años de antigüedad en un formato que además es muy grande, porque no te lo he dicho, pero tiene 5 metros de alto por 44 metros de largo, son 2 piezas. Cada sección pesa media tonelada, sin pintura, porque no va a pesar más, Sí. y con la colaboración además de 5 asistentes, 6, perdón, 2 mujeres y 4 hombres. Y yo, ¿verdad? Obviamente, como autor de la obra, pero bueno, haciendo desde luego a partir de un proyecto, ¿sí? Como hacía Diego Rivera, tenía asistentes de la vida de Estados Unidos. Sí. Y la obra entonces va desde vamos a decir, el origen bíblico, tengo que lograr el origen bíblico, comienza de derecha a izquierda, porque pues así es la lectura, ¿no? Incluso en el hebreo, tú ves arriba, ¿no? La mano de Dios, yo como agnóstico coloco las moléculas, ¿no? Claro. Parto de un concepto, pero siempre conciliando. Y ves ahí arriba los 7 soles, que alude metafóricamente a lo que se decía bíblicamente los 7 días o 7 jornadas para la creación. Luego hacia abajo, una imagen del comercio, el comercio que establece los de Cananea con Egipto. Y aquí ves una visión de Cananea, luego ves Egipto y ves allá a uno de los representantes de los babilónicos, los reyes de Babilonia. Bueno, aquí Egipto, la interacción con Egipto así histórica, milenaria. Y hacia arriba ves a Abraham, un momento que va e intenta sacrificar a Isaac y lo detiene la daga, lo detiene el ángel, y arriba está Sara, la mujer de Abraham. En Israel existe la tumba de los padres y las madres de Israel. A un costado de Sara está un mapa de lo que es Galilea y lo que es Palestina, de los dos lagos, por ejemplo, de Tiberíades. Y el de perfil ves tú a Abraham ya grande y con la mano extendida y a su hijo Jacob, y Dios le pide que se cambie de nombre por Israel. Y yo no iba a colocar pues 12 tribus, se me ocurrió poner un árbol con 12 placentas, 11, aunque son 12 porque el 12º es Josué. Josué que está en la cárcel y de repente el faraón se entera de que es un hombre que es clarividente, lo sacan de la cárcel, puede estar 14 años en la cárcel. Por eso tiene el anillo que le regaló el faraón y se convierte en el segundo hombre más importante en el faraonato, vamos a decir así. Y es por ello que ves ahí una estela con una imagen de un egipcio, ¿sí? Atrás de él está el monte Sinaí, porque siempre está como una constante en este mural, y observas a Moisés con la tabla, ¿sí? Arriba de él la Torah, hasta arriba, porque la Torah es uno de los pilares del pensamiento judaico, más que eso, ¿no? Es filosófico religioso. Y abajo en cascada ves a 3 mujeres, están Rebeca, está Lea y está Esther, incluso está ahí el monumento que existe actualmente, el mausoleo de Esther. Sí. Y hacia arriba lo que te comentaba, el monumento que existe en Israel dedicado a los padres y las madres de los judíos. Sí. Y abajo del monumento está un mapa que te está señalando los diferentes recorridos que hicieron los judíos. Ves el Mar Rojo, ¿no? Y ves del lado derecho lo que podría ser una sección de lo que es Arabia. Abajo observas tú a la juez, esta juez que en el inicio de los tiempos milenarios no desapareció, es decir, no se convirtió en un ser anónimo, me refiero a Débora,
la juez, un personaje muy importante. Y hacia arriba una imagen de Jerusalén, y hacia abajo verás tú a David con los salmos en la mano y haciendo una lira. Más abajo tiene la imagen de Aarón, el hermano de Moisés, y algo que no había mencionado, Moisés está hacia arriba, recibe el designio de Dios y se abre el mar rojo y emigran. No se sabe en realidad cuántos fueron los que emigraron. O sea, algunos dicen que fueron más de 1 millón de judíos. Y sí. Si seguimos, verás tú arriba al rey Saúl con un manojo de 12 espigas que señala la unión de las 12 tribus, porque él las volvió a unir. ¿Sí? Sin embargo, posteriormente resulta que el reino se dividió, y por eso ves que ya se me ocurrió, me imaginé una columna partida y se crean los reinos, el de Roboam y el de Jeroboam. Por eso es la columna así. Y hacia abajo, pues el más conocido, que fue el rey Salomón. Y atrás de él, el templo, y después la destrucción del mismo. Si te vas en dirección ascendente, y hacia el borde superior verás a Saúl, el rey Saúl, y aquella inmigración de miles de judíos, porque en los 4000 años ha habido muchas diásporas y éxodos, huidas. Y por cierto, el rey Saúl murió en una batalla contra los filisteos. Después, esto está señalado en un rodillo, porque antes de que se escribiera esto, se registrara en un papiro, se registraran en rodillos, y esto está escrito en arameo, ¿no? Ese rodillo de arriba señala la destrucción del templo. Y hacia arriba ves unos caballos dirigidos supuestamente de acuerdo a la narración bíblica de Elías, el profeta. Sí. Yo he aprendido a través de esto, porque para hacer este mural tienes que prepararte, es una gran responsabilidad en todo sentido, porque los muralistas somos entre arqueólogos e historiadores. Te comentaré que hacia abajo está de nuevo la construcción del templo, que fue construido y destruido 2 veces, uno en el 70 y otro en el siglo V. La figura de este hombre, pues yo dije, ¿cómo puedo representar el ritual de la circuncisión? Y está el profeta Elías, ¿sí? Y la silla de Elías, porque en el ceremonial judío la circuncisión se habla siempre de la silla de Elías. Si seguimos, acá ves a Filón de Alejandría, que da su shekel, es decir, su contribución al templo. Por eso este hombre pintado, y hacia abajo el que tiene el cuerno, el shofar, que siempre se hace en los anuncios de ceremonias o de rituales, incluso a veces de las bodas de los judíos. Y el shofar va a dar a Herodes. Herodes es un personaje judío fundamental. Y hacia arriba de él tiene la figura de Julio César, que de todos los emperadores romanos fue el menos malo para los judíos. Es por eso ese judío que se le ha roto las cadenas, ¿sí? De liberación. Y arriba de él, uno de los primeros, no conatos, sino las primeras, no revueltas, sino verdaderamente revolución, que realiza acá ese Judas Macabeo, que le decían el león del desierto. Por eso aparece en la imagen de león, que se me ocurrió a mí poner el león así. Y son reprimidos brutalmente. Arriba está Titus, que de las cosas que averigüé es que manda 10,000 judíos a Cerdeña para apoderarse de Cerdeña, o sea, como carne de cañón. Y a continuación, otra vez, la destrucción del templo, y abajo de él, cuando los destruyen, ¿qué es lo que sucede? Nace la figura de lo que es el rabino. Por eso coloco esa sinagoga que para mí, después de analizarlo profundamente, es una de las más bellas que existe y está en Siria.
en una ciudad que es Dora Europos. Y la copa, ¿qué hace esa copa ahí? Pues es parte del ceremonial del casamiento de los judíos, ¿no? Una copa. Hacia arriba, la segunda revuelta de arte inclusiva, que ves que él como personaje, está apuntando a una estela donde está la efigie de Adriano, el emperador, que lo reprime brutalmente, pero ellos se rebelan. Y esa revolución dura casi 100 años. Hacia abajo ves tú una ceremonia del Cordero, con todos los elementos del ceremonial judío. Y ya hasta abajo esa figura enorme es de Maimónides. Maimónides es uno de los sabios fundamentales del universo judaico, por comentarlo así. Y a un lado una menusa, que es esta banda así, que la usan ellos en las casas hasta el día de hoy. Si seguimos, hay muchos elementos, pero bueno, te comentaré que sí. Tú ves, por ejemplo, ahí a Ricardo Corazón de León con la espada para emular las cruzadas. Y las víctimas de las cruzadas no solo fueron los judíos, fueron también los musulmanes. Sí. Y hacia abajo ves un sefiró, un joven. Todo esto es parte de la imaginación en el sentido de cómo disponerlos, colocarlos. Ya te hablaré de la composición, porque es un método de composición que se me ocurrió inventar hace muchos años, pero alude a la cábala. Y ahí está un libro que señala los puntos de esa España, que fue el crisol, aparte, como Toledo, de tres culturas, la cristiana, la judaica y la musulmana. Pero si continuamos, verás tú ese mapa que está señalando Ricardo Corazón de León, de los diferentes lugares de éxodos de los judíos. Y hacia arriba una imprenta, la primera Biblia se imprimió en 1640, en una imprenta del siglo XVI, en Italia, por eso la coloqué. A su lado Grace Méndez Nazi, una rica comerciante, yo pienso que fue la primera intento comercial de globalización judío. Era una mujer muy rica, comerciaba desde Angola hasta México, por eso aparecen los mapas, me voy para allá, sí. De Angola y de México, ¿ves? Y acá, de nueva cuenta, ¿no? Otro éxodo, van de regreso a Europa, ¿sí? 500.000, eso que ves ahí en hebreo, que dice 500.000 que van otra vez hacia Europa. Arriba está Baruch Spinoza. Te contaré que como yo lo estudié en filosofía, para mí es un gran personaje y era de origen judío. Sí, o sea, sí. El hombre que está deteniendo ese libro es Gaón Vilna, un rabino, un estudioso rabino, y hacia la izquierda de él está Napoleón con un mapa, porque dentro de las ambiciones de Napoleón está el de apoderarse de cierta forma del territorio de Polonia. Y lo mismo hizo Prusia y hizo Rusia. Entonces, Polonia es asediada, es desmembrada de cierta forma, y los judíos se tienen que concentrar en algún lugar. Y esa Polonia desmembrada hizo que los judíos se reunieran en cierta región y aparece el concepto de gueto. Por eso lo coloqué. Hacia abajo ves una divisa que es donde guardaban documentos de los judíos, y ese personaje que está a la izquierda es Salomón Schechter, que se dedicó parte de su vida a investigar y reconstruir la historia de centurias, pero la historia doméstica de los judíos. Hacia arriba está la Estatua de la Libertad. ¿Por qué? Porque 350.000 se dice, puede ser más o menos. Las cuentas en la historia son a veces inexactas. Y entonces tú podrás ver ahí que hay una mujer que está con una máquina de taller, porque emigraron a Estados Unidos 350.000 judíos. Ya enfrente de ella tú ves
un cristal roto. Sí. Un cristal roto porque alude a la Noche de los Cristales Rotos. Ah, ok. En 1936, si no me falla la memoria. Ya. Abajo de eso está una imagen de Belén. Y a un lado está Jabotinsky, un hombre muy importante en la conformación del Estado, del primero de reunir a los judíos en un Estado. Y por eso ves un hombre que está con las manos así. Ese hombre es Leon Pinsker, que escribe un libro que se llamado A la Patria. Okay. Y abajo de él está el periodista Theodor Herzl, que en un balcón dijo: es que los judíos debemos tener un Estado. Y hacia arriba de Leon Pinsker aparece la sombra de Dreyfus, porque el caso Dreyfus cimbró la conciencia de los judíos en Europa. No tiene caso que te mencione tú sabes muy bien que fue una infamia, porque nunca traicionó al ejército francés. Claro. Si seguimos ahí, ves uno de los descendientes de esa dinastía de los Rothschild, que tiene un mapa, porque él pagó los viajes para llevarse a judíos a Palestina. Okay. A un lado del cristal roto ves el terrible Auschwitz y el tren de la muerte, ¿no? Sí. Y hacia abajo ves dos figuras, una de Crémeau, Adolphe Crémeau, un francés que les dio la nacionalidad francesa a los judíos que estaban en el Magreb, en varios países, a efecto de protegerlos de la represión musulmana. Y al lado está este hombre que ves aquí, es Balfour, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que pugnó por la creación, después de la Primera Guerra Mundial, para la creación del Estado de Palestina. ¿Sí? Y hacia abajo totalmente verás tú otro mapa. Traté de hacer los mapas diferentes para que no hubiera una monotonía. Claro. Y ese mapa te está señalando lo que era el Imperio Otomano. Y a mí se me ocurrió pensar cómo dividirlo, porque lo dividieron después de la Primera Guerra Mundial, porque ellos aliaran a los alemanes. Y las potencias, como siempre ha sucedido, se apoderaron, porque una cosa es lo que nos enseñan en la escuela y otra es la realidad. La realidad es que destruyeron un imperio que duró 7 siglos, ¿sí? Y se lo repartieron. Bueno, pero viene la creación del Estado de Palestina, el nopal, porque muchos de los colegas creen que el nopal es mexicano. No, es una planta cactácea típica y emblemática de Israel, no solo de México. Después ves tú acá esto que es un talí. ¿Qué es lo que usan? Yo lo diría, mal dicho, pero para que sea comprensible de otra forma. Es como un chal, pero no es un chal que se usa en los rituales, en los oficios de los rabinos, pero también en las bodas. Sí, los hombres se lo ponen. Y está puesto de tal manera porque yo uso una composición elíptica. El mural no es plano, maneja muchos puntos de fuga y le da además continuidad y se enlazan los elementos, le da una unidad a esa diversidad, ¿no? Abajo está Anna Sene, un personaje, una mujer que fue una gran heroína porque salvó muchas vidas y ayudó a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Estos mapas, porque se me ocurrió hacerlo así, señalan las emigraciones de diferentes continentes a Israel. ¿Sí? Y arriba ves tú, antes de llegar a eso, ves el emblema de Naciones Unidas. Acuérdate que las Naciones Unidas nacen en 1949. Y Ana Frank, una de tantas víctimas, ¿verdad? Sí. Y más arriba un monumento que existe sobre dice ahí los aliados justos en español, el jardín de los derechos de todos los aliados justos. Que existe ese monumento, claro, como artista yo no voy a copiar. Los personajes tienen que ser fieles, pero tengo que pensar cómo hacerlo diferente. Por eso estamos solos. O sea, después de la masacre terrible del Holocausto, que es uno de los grandes pecados de Occidente, finalmente sale el sol, hay que entender, hay que pugnar porque se cree el Estado de Israel.
que se crea un conflicto, siempre que se soluciona una cosa, se crea otro, un problema. Y aquí ves una serie de niños con globos que aluden a los inmigrantes de diferentes países hacia Israel, incluso de México. Claro, como mexicano, pues ves que ahí está el globo de México, así como mi papá. Y al lado está Kolbach, que este hombre era pedagogo y pugnó por los derechos de los niños en las grandes ceremonias internacionales. Si seguimos hacia adelante, bueno, esto alude a las 6 guerras de Israel. ¿Sí? Porque yo como muralista, yo no puedo omitir la historia. Claro. ¿Sí? Ves, por ejemplo, algunos personajes ahí, y uno de los más importantes pues es David Ben-Gurión, que tiene el acta de constitución fiel. Ahí sí es una copia fiel del acta de constitución del Estado de Israel. Después, bueno, ya viene el periodo, por ejemplo, el avión y esos 4 personajes de 4 culturas diferentes, lo hice a propósito para aludir a la operación llamada Magic Carpet, alfombra mágica, que transportaban a los israelíes del Magreb o del Medio Oriente. Y hacia arriba hay 3 personajes que hacen referencia a la ortodoxia, pero la ortodoxia askenazi y sefaradí y la rusa. Por eso están los Obadía, está ahí, está este otro personaje. Y acá, por ejemplo, perdón, porque hay cosas que a lo mejor no me falta el tiempo para decirlo, pero ves, por ejemplo, del rabino ortodoxo, hay una mano que se convierte en un celuloide, alude al cine israelita. Ya entramos en la etapa de la creación del Estado de Israel, ¿no? A partir de Ben-Gurión. Y como soy lúdico, fundamentalmente lúdico, se me ocurrió como de ahí sale un esquiador. ¿Por qué? Porque Israel es un país donde puedes esquiar y puedes ir a las playas, tiene las 2 opciones recreativas. Sí. Aquí este personaje malhadado, porque era su primera incursión y muere en la explosión del Challenger. Nunca fue a la luna. Sí. Y al lado están 2 deportistas, una mujer y un hombre. Abajo está Golda Meir y a su lado está Einstein. Que es, bueno, si no nació en Israel, pues es un personaje a nivel mundial. Es considerado, sí, Rey. Hacia arriba tienes a Amos Oz, que sostiene como si fuera una maqueta la Universidad de Scopus. ¿Ves? Ahí está Amos Oz, está la poetisa Eva Goldberg, está una científica que ganó, porque resulta que dentro de los premios Nobel, 22 premios Nobel han sido de judíos. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Mucho. Hacia arriba tú verás a 2 personajes, Weizmann, el Instituto Weizmann, que es de ciencias, y el nieto, que es el actual presidente, Isaac Herzog. Y bueno, te puedo seguir contando, ¿no? Hacia abajo está Simón Pérez, está La Paloma, porque, por ejemplo, ganó el premio Nobel de la Paz, por eso lo colocó ahí. Y hacia arriba otra vez verás tú, ¿qué te puedo contar? La naranja alude así como Estados Unidos escogió Apple para el desarrollo tecnológico, los israelíes han escogido la naranja, orange, ¿no? Y a un costado de ella está un candado que simboliza o representa el desarrollo de la ciberseguridad. Israel controla el 40% de la ciberseguridad del mundo. Incluso ya no sé si ya firmaron el acuerdo con México después del guacamayazo, pero ese sí, o sea, es muy curioso. Es un buen dato. Va más allá de la parte política o ideológica. Una cosa son los pueblos y otra los gobiernos. Claro. ¿No? Esto es el Knesset, que es el Parlamento. El Parlamento tenía que ponerlo, ¿no? Sí. Y abajo tú estás viendo los niños protegidos por una bandera, como diciendo el Estado de Israel los protege. Más hacia arriba, ya para terminar, verás tú otro edificio que es muy importante sobre
claro, pues yo no lo voy a copiar igual, yo tengo que imaginar. Tiene que ser que se identifique, pero al mismo tiempo no. Y el puente de Calatrava, Santiago Calatrava, que construyó en Jerusalén. Y ya al final está el museo, al lado izquierdo, y hasta arriba una figura de uno de los dibujantes más conocidos, o el más conocido, con ese personaje de Israel. Detalles, por ejemplo, pues nada, yo creo que sería en general eso. Bueno, muy buenas noches. Les agradezco a todos ustedes, señores de la prensa, que nos hayan acompañado este día. No podíamos irnos de vacaciones sin anunciar la exposición de nuestro invitado de hoy, el pintor y muralista mexicano Julio Carrasco Bretón, autor de un mural de 222 metros cuadrados en el que plasma la historia del judaísmo. Szczyty gór do